Buenas noches, América. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, recibió hoy en Venezuela a un grupo de víctimas de la represión del gobierno de Nicolás Maduro. A puerta cerrada, Bachelet escuchó en primera persona las denuncias de violación de derechos humanos y torturas que sufren los llamados presos políticos, que se estima que son alrededor de unos 700. Bachelet está en Caracas para cumplir con una visita de 3 días en la que se reunirá con Maduro o altos funcionarios del oficialismo venezolano, el considerado presidente encargado Juan Guaidó, así como representantes diplomáticos y miembros de organizaciones humanitarias. La visita de Bachelet debería servir para que la ONU, organismo que hasta ahora se ha parapetado detrás de una incomprensible equidistancia diplomática, descubra la verdadera cara del régimen chavista. Si Bachelet deja que el oficialismo maneje su agenda, decore su visita y no le permita ver o ir a donde ella quiera, su presencia en Venezuela puede acabar siendo utilizada por Maduro para mostrarse como un presidente legítimo que recibe a una alta funcionaria internacional y ex jefa de Estado. En su último informe del pasado marzo, Bachelet expresó su preocupación por la magnitud y gravedad, dijo, de la crisis sobre los derechos humanos y planteó que las sanciones económicas que recibió PDVSA podrían agravar la situación. En su informe, que realizará tras esta visita, Bachelet tendrá la oportunidad de denunciar, con conocimiento de causa, el comportamiento opresor del régimen y además salvaguardar la dignidad de la Oficina de Naciones Unidas que hoy ella representa. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, 70 millones de desplazados a nivel global, la cifra más alta registrada en toda la historia. ¿Cómo frenar el fenómeno de la migración en masa? Encuentro entre Xi Jinping y Kim Jong-un podría ser clave para el objetivo de desnuclearización en la península coreana. ¿Qué hay detrás de los intereses rusos en Venezuela y el apoyo del Kremlin al régimen de Maduro? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con el repaso de algunas noticias de la actualidad que les queremos poner notas al pie, cifras relevantes o la voz de los expertos para que nos ayuden a comprenderlas un poquito mejor. Hoy se ha celebrado en el mundo el Día del Refugiado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, nos recuerda, miren las cifras, que más de 70 millones de personas hoy se consideran desplazados a la fuerza de sus lugares de origen o de residencia. Casi la mitad de estos han sido desplazados dentro de sus propios países, algunos desapercibidos a los medios de comunicación, a los ojos del mundo, y un tercio son refugiados. Esto es casi el doble que hace una década. El cambio climático, los conflictos, las crisis económicas están forzando esos desplazamientos. En América Latina, esos desplazamientos forzados tienen un nombre: la migración de venezolanos. Es la migración más relevante, más importante documentada en la historia reciente del continente americano. Según la Agencia de las Naciones Unidas, son más de 4 millones de venezolanos que han tenido que salir por la crisis política, económica y humanitaria. El destino que han buscado para encontrar un futuro mejor para ellos y sus familias: Colombia, pero también Brasil, Ecuador, Chile, Perú. Esta celebración en Estados Unidos ha venido acompañada por la presentación por parte del Departamento de Estado del informe sobre el tráfico de personas. Un informe que pone de relieve esta dramática situación, pero que también elogia el ejemplo de 5 personas, 5 ejemplos en el mundo, en los 5 continentes, de individuos anónimos que trabajan para atender a esos migrantes, a esos refugiados y evitar que caigan en redes de explotación laboral o sexual. Uno de ellos en el continente americano es la ecuatoriana Verónica Supluguicha. La saludamos ahora, señora Supluguicha, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Usted dirige la Fundación Alas de Colibrí.
en Ecuador. Y nos preguntábamos cuando preparábamos la conversación con usted, viendo el dato de la Organización Internacional del Trabajo, que estima que alrededor de 40 millones de personas en el mundo hoy son víctimas de tráfico humano. ¿Son los refugiados y los migrantes los más afectados, los que pueden caer de manera más fácil en estas redes? Sin lugar a dudas, las personas que están en situación de refugio son mucho más vulnerables a ser víctimas de trata de personas, ya que al estar en una condición de movimiento, al haber salido de su país de origen, porque por persecución, por amenaza, por algún tipo de seguimiento que se le esté haciendo y salir en condiciones de inmediatez, muchas veces sin los recursos necesarios y sin la información que se requiere, porque de hecho están saliendo, están huyendo de alguna situación particular que pasa en sus países, significa que en muchas ocasiones estas personas son captadas por redes de tratantes que lo que buscan es aprovecharse de esas condiciones de vulnerabilidad de esta población, lo cual las pone como uno de los grupos que está en mayores condiciones de ser víctimas de la trata de personas. ¿Cómo funciona el tráfico de personas? Por supuesto que sí. La trata de personas no es algo que sucede en algún país, en algún lugar del mundo y en alguna zona muy remota. Al contrario, la trata de personas se da todos los días en todas nuestras ciudades, inclusive cerca de nuestros propios barrios. ¿Cómo se da? Existen redes de personas, formales o no formales, que se organizan para captar sobre todo a personas en condiciones de vulnerabilidad. La trata de personas es el resultado de una serie de vulneraciones de derechos previos, derechos económicos, derechos sociales, condiciones de inequidad, condiciones de discriminación que facilitan o que permean que las redes de trata identifiquen a niños, niñas, adolescentes, personas en condición de movilidad humana, en condición de refugio, adultos mayores, personas con discapacidad, población LGBT, que lo que hacen es identificarles, buscarles, muchas veces engañarles, hacerles ofertas falsas de empleo, decirles que les van a pagar buenos sueldos, seducción, enamoramiento, cualquiera de los medios que sea utilizado con un único fin. El único fin es explotar a un ser humano, es convertir al ser humano o intentar convertir al ser humano en una mercancía de la cual se extrae recursos económicos, la cual es utilizada como una herramienta para generar riqueza. De hecho, la trata de personas es uno de los 3 negocios ilícitos más rentables en el mundo. Y en el continente americano, ¿quiénes son los más vulnerables para caer en esas redes de tráfico de personas? Niños, niñas, adolescentes no acompañados que están dentro de la diáspora venezolana, población venezolana que está en este momento en tránsito en una migración sur-sur, que sale desde Venezuela, atraviesa Colombia, atraviesa el Ecuador, atraviesa el Perú, con el fin de llegar hasta Chile o Brasil o cualquiera de los otros países, sin lugar a duda están en mayor condición de vulnerabilidad, sobre todo cuando países de Latinoamérica cada vez están creando políticas migratorias que son más restrictivas de este movimiento libre y que lo que hace simple y sencillamente es que esa movilidad, que esa diáspora no se va a frenar, no se va a parar, sino más bien lo que va a pasar con estas limitaciones que están poniendo los propios países, simplemente empujarlos a que tomen contacto con traficantes de personas o con personas que sin saberlo les van a ser víctimas de trata y les van a comenzar a explotar. Es Verónica Supligicha, es la directora ejecutiva de la Fundación Alas de Colibrí. Gracias por haber estado con nosotros y felicitaciones por su trabajo y por su premio. Buenas noches. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a Pyongyang, a la capital de Corea del Norte. Hoy, tras 14 años, se ha producido la primera visita de un líder chino a Corea del Norte. Xi Jinping llega para reunirse con su homólogo, Kim Jong-un. Se da la circunstancia de que ambas naciones, tanto China como Corea del Norte, se encuentran sumidas en conflictos diplomáticos con Estados Unidos. China, por la cuestión comercial, hace 4 meses que las conversaciones para solucionar el conflicto de los aranceles están estancadas y falta una semana para la cumbre del G20, en la que se espera que se reúna Xi Jinping con Donald Trump y intentar buscar una salida a ese conflicto comercial. Kim Jong-un, por su parte, tiene las conversaciones estancadas con Estados Unidos por su programa nuclear. La última cumbre fue un fiasco y desde entonces ha continuado con su trabajo, con su estrategia de dotar al país de capacidad nuclear, lo cual sigue molestando a Estados Unidos, pero el presidente estadounidense sigue insistiendo en el que apuesta por el diálogo para buscar una solución. Pero esa situación hace que los dos líderes
se puedan poner de acuerdo para hacer frente a lo que sería un enemigo común, en este caso, Estados Unidos, al menos desde el punto de vista diplomático. Vamos a buscar la reacción, el análisis a esa visita importante que se está produciendo en Corea del Norte. Saludamos a Luis Fleischmann. El señor Fleischmann es analista internacional y es asesor del proyecto MENGES en seguridad hemisférica. Señor Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué significa la visita en este momento, en el contexto en el que estábamos explicando? Aquí hay dos cosas que yo veo. Una es el líder norcoreano le está mostrando a los Estados Unidos, mira, tengo el apoyo de China. Y a la vez China le está mandando un mensaje a Estados Unidos diciéndole, si tú no te tranquilizas con la guerra de tarifas, te va a costar caro en la negociación con Corea del Norte, sabiendo que China y Corea del Norte han mantenido una relación cordial, incluso fuerte, con algunas excepciones en los últimos años. Pero de alguna forma es un mensaje de China, decir, nosotros todavía protegemos a Corea del Norte y el éxito de tus negociaciones con Corea del Norte va a depender de nosotros. A la vez, Corea del Norte está buscando que le alivien las sanciones, ¿verdad? Porque la última vez las conversaciones entre Kim y Trump fracasaron justamente porque Trump no quiso conceder sanciones a cambio de una desnuclearización gradual. O sea, ambos, tanto China como Corea del Norte, están usando esta reunión para ejercer presión sobre Trump, cada uno con sus intereses. China, por un lado, por el tema de las tarifas, y Corea del Norte con el tema de mostrar cierta influencia, mostrar cierto músculo antes de comenzar a negociar con Trump el tema de las sanciones. ¿Cómo debería interpretar Donald Trump la reunión de Xi con Kim Jong-un? Bueno, ya Trump de alguna forma reconoció de que, o dijo, no sé si lo dijo con mucha evidencia, dice, seguramente China le está diciendo a Corea del Norte que negocie bien duro. O sea, que se mantenga duro en la negociación. Significa que Trump ya entendió de que China estaría del lado de Kim en la negociación, incluso le daría refuerzos para que él tome una posición fuerte. Recordemos que China ha sido el protector de Corea del Norte por mucho tiempo. O sea, creo que Trump el mensaje lo está entendiendo y paranoico como puede llegar a ser, posiblemente es un mensaje bastante efectivo por parte de ambos líderes. Esta no es la primera cumbre bilateral. En los últimos 10 meses, hasta 5 veces los dos líderes se han encontrado en diversos escenarios. ¿Qué podemos esperar de esta? Bueno, las reuniones anteriores no tuvieron lugar en el marco de un conflicto paralelo con China, como lo estamos teniendo ahora. Eso recordemos. En este momento estamos teniendo un conflicto que tiene que ver con la guerra de tarifas, con la guerra comercial. O sea, quizá antes a China siempre le molestó de que Corea del Norte lleve a cabo los test o las pruebas nucleares. Y en realidad las relaciones entre China y Corea del Norte comienzan a mejorar en el momento que Corea del Norte reduce el número de pruebas nucleares, que es mayormente... En este momento yo pienso que China está interesada en un endurecimiento de la posición de Corea del Norte. Y esa es la diferencia entre esta vez y las últimas 4 de los últimos 10 meses. Es el análisis de Luis Fleischmann. El señor Fleischmann es analista internacional y experto en seguridad hemisférica. Gracias, señor Fleischmann, por estar con nosotros. Feliz noche. Un placer estar aquí con ustedes. Otra cuestión de la actualidad, unas cifras, unos datos que nos han llamado la atención y que dan explicación del músculo, de la capacidad que tienen de arrastre, importantísimo, en las elecciones en Estados Unidos. El presidente Donald Trump el martes anunció y dio el pistoletazo de salida a su campaña de reelección con ese evento en Orlando, en Florida. Pues bien, en 24 horas, el presidente Trump, candidato Trump, recolectó más de $24 millones. Para que tengan una perspectiva,
Joe Biden, en las primeras 24 horas desde que anunció su lanzamiento, recogió más de 6, igual que Beto O'Rourke y Bernie Sanders. Kamala Harris recogió $1,5 millones solo en las primeras 24 horas y Elizabeth Warren $300,000. Desde el lanzamiento de la campaña hasta hoy, esto es lo que llevan recolectado cada uno de ellos. Donald Trump ya supera los 30 millones, Joe Biden casi 20 millones, Bernie Sanders 18 millones, Kamala Harris 12, Beto O'Rourke casi 10, el alcalde Pete Buttigieg 7 y Elizabeth Warren lleva $6 millones. Insistimos, esto desde que anunciaron el lanzamiento de sus candidaturas. El Partido Republicano y el presidente Trump como candidato, es decir, su aparato de campaña, juegan con una ventaja sustancial, porque estas cifras son comparativas. Pero el presidente, desde el día en que tomó posesión del cargo, ya anunció que empezaba a recolectar plata para su reelección. Y según los datos que difunde tanto la campaña como el Partido Republicano, combinados tienen ya $75 millones recaudados en el primer trimestre de este año solo y 80 en el banco. El Partido Demócrata en el primer trimestre recaudó 7,6 millones, pero ese partido, el Demócrata, tiene una deuda de $6 millones. ¿Se dan cuenta de la desventaja con la que queda el Partido Demócrata respecto del Partido Republicano, al menos en cuestión de plata? Y la mirada positiva. Así vamos a terminar hoy hablando de una tortuga, la tortuga negra. Tiene un nombre científico, Nilsonia nigricans. Esta tortuga estaba dada por extinta hace 17 años en su hábitat salvaje. Pero la devoción con que la han tratado los feligreses de un templo en Assam, en la India, que tienen un pequeño estante en el que se conservaban 2 o 3, no en su hábitat salvaje, sino de manera protegida, ha hecho que se reproduzca a tal velocidad que por primera vez en casi 2 décadas van a reintroducirla de nuevo en su hábitat salvaje. Aunque sea por un motivo religioso, esa tortuga parece que podría volver a formar parte de la fauna del mundo en su hábitat salvaje. Al menos tanta noticia que nos llega de que la extinción de las especies que nos vienen en las próximas décadas, nos ha parecido que esta era una noticia positiva, un haz de luz en esa oscuridad que viene marcada por el cambio climático. Tiempo para la entrevista en cuestión de poder, hoy para hablar sobre la influencia de Rusia en Venezuela. Ese ha sido el tema que ha acogido esta mañana aquí en la capital estadounidense, en el Atlantic Council, a un grupo de expertos, analistas, académicos que han hablado sobre la influencia que tiene el país dirigido por Vladimir Putin en la nación suramericana, y particularmente el análisis se ha centrado en el rol que tiene que jugar Estados Unidos, siendo un país de este lado del mundo y de este hemisferio, con la presencia de un tradicional enemigo de Estados Unidos como puede ser Rusia. La presencia de Rusia en Venezuela que preocupa a la administración estadounidense, pero también a los analistas. Uno de los panelistas que participaba en ese evento es Francisco Monaldi. El señor Monaldi es director del programa de Latinoamérica y profesor e investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, en la ciudad de Houston, en Texas. Antes de regresar a Houston, nos acompaña en Cuestión de Poder. Señor Monaldi, gracias, buenas noches. Un placer estar con ustedes. ¿Cuál ha sido la conclusión de la conversación de esta mañana? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos para contrarrestar esa presencia creciente de Rusia en la política venezolana? Bueno, obviamente hubo diversas opiniones, pero la opinión generalizada es que para Vladimir Putin Venezuela es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de política interna. Y por tanto él no va a querer ceder, excepto una de dos, o que le ofrezcan algo muy apetitoso a cambio, y eso Estados Unidos no está dispuesto a hacer. Y la otra es que haya una presión suficientemente fuerte, una continuación de las sanciones, incluso posiblemente algunos incrementos de sanciones hacia Rusia, para que Rusia acepte, digamos, negociar de alguna forma, ser un actor facilitador de la transición en vez de un obstáculo. Cuando dice política interna, ¿se refiere a la política interna de Rusia? De Rusia, correcto. ¿Por qué a los rusos les seduce la idea de que su país esté en una latitud tan lejana como la de Venezuela? Esa es una muy buena pregunta. El argumento es el siguiente. Vladimir Putin, en su
digamos, concepción de cómo él se ha transformado en un actor de peso internacional y ha vuelto a que Rusia tenga, digamos, la grandeza que tenía en el pasado. En ese análisis, Venezuela aparentemente es un actor importante, y en la prensa y en los medios internos de Rusia se ha pintado como uno de los aliados fundamentales que está siendo desestabilizado por los Estados Unidos y que quieren generar una especie de estas revoluciones de colores que son básicamente una búsqueda de subvertir el poder de Rusia afuera. Entonces el planteamiento es un poco que en ese sentido se vería muy mal internamente para el poder del presidente Putin. O sea que podríamos decir que Putin se ha metido él solo en un embrollo. De alguna forma sí, ese es el argumento de algunos. Y incluso, después podemos ver la parte económica, pero que incluso en muchas de las iniciativas que ellos han desarrollado con Venezuela han sido un fracaso en las dimensiones económicas también. Desde el punto de vista económico, ¿por qué le interesa a Rusia Venezuela? ¿Qué intereses tiene hoy? Sí, es interesante. Rusia intentó hacer varias cosas con Chávez. Lo único relevante fue una venta de armamento, que fueron como 4.000 millones de dólares. No es poco. Que no es poco, pero eso dejó de ocurrir, digamos. Hace mucho tiempo que no hay venta de armamentos. Pero a partir de la situación en que los chinos le dejaron de prestar dinero a Venezuela, Rusia se involucró, en particular la empresa Rosneft, la empresa estatal petrolera, y le dio 6.5 mil millones de dólares a Venezuela de lo que llaman petróleo prepagado, digamos, y entonces Venezuela lo ha estado repagando. Hoy en día ya la deuda, el balance está en 1.8, o sea que ha bajado muchísimo, pero en el camino Rosneft se ha quedado con 3 de los campos más importantes de petróleo extrapesado de Venezuela, dos campos de gas. Y aunque la mayoría de esas áreas no están produciendo, tienen un gran potencial hacia el futuro si la industria petrolera venezolana se revitaliza. En ese sentido, es curioso, pero hay un actor, al menos ruso, que se podría beneficiar de una transición, que es la empresa estatal, porque ella tiene activos que hoy en día están valiendo muy poco, pero podrían ponerse a valer. Dada la situación de sanciones internacionales que hoy pesan sobre Rusia, particularmente por la injerencia en democracias liberales occidentales, el caso del envenenamiento de disidentes en el Reino Unido, la injerencia en la política estadounidense, en las últimas elecciones particularmente, el caso del Brexit, podríamos citar algunas otras. Rusia tiene hoy una situación económica delicada. Yo escucho sus explicaciones y pienso, entonces si yo soy Vladimir Putin, lo que me interesa es que la economía venezolana mejore, que haya una transición y poderle sacar el máximo partido a esos activos petroleros. ¿Por qué estoy apoyando entonces, como Vladimir Putin, a Nicolás Maduro? Sí, bueno, un ángulo que de los expertos en Rusia, yo no soy experto en Rusia, sino en Venezuela y en el área petrolera, pero argumentaban era esa parte geopolítica que comenté antes, que como sea una especie de herramienta de negociación con los americanos, que tiene toda esta dimensión interna, por supuesto. O sea, están utilizando Venezuela como un elemento de cambio. Exacto, esa es una, ¿no? Y incluso se ha hablado, hay think tanks vinculados al Kremlin que han argumentado que podría haber una transacción entre Estados Unidos y Rusia en que digamos, Ucrania fuera el otro lado de la negociación, que yo no creo que eso sea el caso, y los expertos en este evento no pensaban que era así. Pero cuando dice Ucrania se refiere a la península de Crimea invadida por Rusia, anexionada en un referéndum express que la comunidad internacional no reconoce, y le exigen a Rusia que se retire de esa península de Crimea, que forma parte de Ucrania a ojos de los países occidentales, pero que Rusia reclama como parte de su territorio hoy. Exactamente, y ese sería como un argumento de negociación que como te digo, no creo que ocurra. Pero hay otra dimensión en que por lo menos, al menos coyunturalmente, a Rusia le puede convenir el estado de cosas que hay actualmente en Venezuela, curiosamente. Fíjate, la caída de producción de Venezuela e Irán ha hecho innecesario que Rusia y el resto de los países de la OPEP que están trabajando en conjunto hayan tenido que hacer recortes petroleros en los últimos años. Todo el esfuerzo, vamos a decirlo así, se lo han llevado a cabo tanto Venezuela como Irán. Entonces, eso ha facilitado, vamos a decirlo así, en el mercado petrolero la actividad rusa. Yo no creo que esa sea la motivación principal, porque ellos, yo creo que saben que la situación de Venezuela es insostenible y que va a llevar algún tipo de resolución, y yo creo que al final los rusos lo que van a querer es estar sentados en esa mesa para garantizar sus derechos de propiedad sobre las actividades que tienen en el sector petrolero venezolano y digamos, salvar cara internamente de que no fue una cosa que le fue impuesta por Estados Unidos, sino que Rusia es respetado como actor geopolítico internacional. ¿Puede explicarnos, para que estemos claros, Rosneft es como el PDVSA ruso? Correcto. Okay. Y
Y en Rosneft tiene casi el 50%, el 49.9%, tengo aquí el dato, de Citgo. Bueno, no lo tiene, sino que lo tiene dado en garantía. Es decir, el crédito que todavía Venezuela le debe a Rosneft, si Venezuela no le paga, ellos podrían tratar de ejecutar ese activo y tomar control o vender el 49% de las acciones de Citgo. Tienen pero en esa posibilidad. Todavía no lo tienen, sí. Okay. Y lo que ha hecho Estados Unidos es, entre las sanciones que se han impuesto, poner sanciones también a Citgo para perjudicar a Rusia y a Venezuela en particular. Ha puesto sanciones limitadas a Citgo para separar a Citgo de Rusia, perdón, de Venezuela, de la Venezuela de Maduro, y ha pasado a controlarla, digamos, el equipo de Juan Guaidó. Sin embargo, sí, hay una alerta, digamos, del gobierno americano que ellos no van a dejar que Rosneft tome control del 49% de las acciones de Citgo, porque hay una legislación en Estados Unidos que le permite intervenir en temas de seguridad nacional y evitar que esa transacción ocurra. Listo. Citgo está basada en Estados Unidos. En Houston, sí. Citgo es la filial de PDVSA en Estados Unidos. Correcto. Y a Estados Unidos no le interesaría que una empresa petrolera radicada en Estados Unidos fuera controlada por Rusia. Correcto. Porque sería visto como el enemigo dentro de casa, ¿cierto? Así es, y sobre todo una empresa como Rosneft, ellos han sancionado a Igor Sechin, el presidente de Rosneft, es una persona sancionada por los Estados Unidos. Ellos no aceptarían por temas de seguridad nacional que Rusia controle un activo que es importante, tiene 750.000 barriles de capacidad de refinación, es un actor importante sobre todo en la costa del Golfo de Estados Unidos. ¿Cómo casa esta política de presión, de sanciones, de intentar evitar que Rusia se haga con el control de Citgo, con las normas internacionales de comercio? Sí, bueno, la autoridad que el gobierno de Estados Unidos ha tenido desde hace mucho tiempo de obstaculizar inversiones extranjeras en este país se ha usado muy ocasionalmente, pero se ha usado. Por ejemplo, les han impedido a los chinos en el pasado comprar algunas empresas petroleras. Esto sería relativamente inusual que ellos interfirieran. Una cosa es evitar la compra, como la cláusula, yo recuerdo en España que, por ejemplo, las grandes empresas privatizadas tienen lo que le llaman la cláusula de oro, me parece, o la acción de oro, dorada, sí. que es que el ejecutivo del país, en última instancia, tiene la última palabra. Pero eso está regulado y es una manera de proteger la nacionalidad de las grandes empresas por motivos estratégicos, de seguridad, por lo que sea. Pero cuando ya la compra pertenece a un privado, el gobierno, ¿cómo se mete sin que eso afecte a la libertad de mercado, que es una de las esencias del capitalismo? Sí, bueno, como te digo, hay precedentes, lo ha hecho antes. Es verdad que es ligeramente diferente porque en este caso las acciones pasarían no con motivo de una venta, sino con motivo de una ejecución de una garantía de un préstamo. Pero, digamos, desde el punto de vista de la ley es igual y ciertamente es una intervención en el mercado, pero que ha sido, digamos, justificada antes con un tema de seguridad nacional. El análisis de Francisco Monaldi. El señor Monaldi es director del programa de Latinoamérica y es profesor e investigador del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice en Houston, que ahora nos ha acompañado pasando por Washington, que ha participado esta mañana en este evento en el Atlantic Council. Feliz viaje de vuelta a Houston. Muchas gracias. Supongo que le espera calor, porque si aquí ya está haciendo calor, no quiero ni imaginarme las temperaturas en Houston. Feliz noche. Gracias. Tiempo para el debate en Cuestión de Poder, para escuchar las voces de republicanos, demócratas, de conservadores, de liberales, en las opiniones encontradas hoy de Maricruz McGowan. La señora McGowan es economista, es analista político y es partidaria del presidente Donald Trump. Maricruz, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenida de nuevo a NTN 24. Buenas noches, Gustavo, gracias por invitarme. Y con José Aristimuño. El señor Aristimuño es demócrata, es analista político, es presidente de Now Strategies y fue portavoz de la Agencia de Salud de la Administración durante la presidencia de Barack Obama. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Vamos a comenzar hablando de política internacional y de diplomacia con tintes bélicos, la que vemos que lleva una paulatina escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas hemos visto cómo la Guardia Revolucionaria ha abatido un dron no tripulado de Estados Unidos. El presidente Donald Trump dice que eso es un gran error por parte de Irán y hay una guerra de narrativas. Dice la República Islámica que el dron entró en el espacio aéreo iraní, dentro o en la zona del Golfo Pérsico, y Estados Unidos asegura que eso no es cierto. El dron estaba en una zona internacional.
¿A quién tenemos que creer? ¿Cómo valoramos esta tensión diplomática, José? Pero ciertamente, Gustavo, hay cierta tensión y delicadeza que tenemos que cuando se habla de Irán y Estados Unidos. No es secreto que ya durante años no hemos tenido las mejores relaciones con Irán. Ciertamente, cuando el presidente Trump decide sacarnos del acuerdo nuclear que teníamos con Irán, entre otros países, yo creo que el presidente Trump no ayuda en la situación diplomática entre Estados Unidos e Irán, ciertamente por la manera que se conduce en Twitter, en Facebook, entre otros medios sociales. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque cualquier provocación, tweet, se pudiera convertir en una guerra muy peligrosa. Bueno, yo como americana, yo apoyo y creo lo que dicen los Estados Unidos, que estábamos el dron en un espacio internacional. La provocación entonces viene de Irán a los Estados Unidos y no de Estados Unidos a Irán. Entonces nosotros tenemos el derecho de responder. Felizmente no hubo pérdidas humanas, entonces yo no creo que esto va a llegar a una situación bélica. Pero yo estoy de acuerdo con el presidente Trump. Lo que Irán hizo no fue muy inteligente y fue una provocación sin ningún sentido. ¿Es inteligente responder? ¿Es un gran error a través de un mensaje de Twitter a una situación que puede devenir en un conflicto armado? Bueno, en esta situación y en otras, el presidente Trump no le queda otra que usar Twitter. ¿Por qué? Porque es una manera directa que él tiene de comunicarse con el resto del mundo, no solo con los americanos. Antes lo que se comunicaba era a través de los networks, de la prensa, de los medios. Y los medios, lo podían pasar fidedignamente o podían cambiarlo. Esta es una oportunidad que él tiene de comunicarse directamente sin editar lo que quiere decir. Yo creo que eso, él tiene todo el derecho de la primera enmienda para empezar. Lo tiene. Yo no estoy cuestionando su derecho a hacerlo. Lo que estamos cuestionando los demócratas y francamente la mayoría del pueblo americano es de la forma de cómo él se dirige a estos temas tan delicados a través de un tweet, a través de medios sociales y de una retórica de violencia, siempre con la provocación. Lo ha hecho con Maricruz, lo ha hecho con Corea del Norte, lo ha hecho con Venezuela, lo hace con Estamos en mejores relaciones con Corea del Norte que lo que estábamos antes del presidente Trump. Pero lo hace Maricruz hasta con su propio partido. Lo hacía con John McCain, que en paz descanse. Decía que no era una persona inteligente. La retórica del presidente es dañina y con ese tipo de retórica no podemos jugar en la diplomacia. Pero veamos qué son los hechos. No, la tuya, ¿no? Del pueblo americano, porque yo también formo parte del pueblo americano y hay millones de personas que lo apoyan y puedes ver cada que él sale a hablar, esperan por más de 2 días solo para escucharlo y aplaudirlo. Eso no se puede negar, está ahí. Igual que no se puede negar que la mayoría no apoya al presidente Trump. La mayoría del pueblo americano no apoya al presidente Trump. Esas son las estadísticas, esa es la verdad. Algún líder demócrata, político demócrata, que consigue la cantidad de gente que consigue el presidente Trump para escucharlo. El presidente Obama la conseguía. Nunca, ni cerca. Y puedes buscar. Lo que pasa es que una cosa es lo que hacía Obama, pero hoy ¿hay algún demócrata que consiga la movilización, la capacidad de movilización de seguidores? Pues claro que no, porque hay 23 candidatos que están en la contienda primaria. Eso es normal. Cuando tengamos un nominado que va contra Trump, que ya tiene el micrófono del mismo tamaño, va a ocurrir. Sería francamente triste que el presidente de Estados Unidos, que tiene la plata, que tiene todos los medios, cuando el presidente dice algo, la gente escucha, que él no tuviera el público que comparado con 23 candidatos, por Dios, sería el colmo. Antes de que él sea presidente, cuando él estaba corriendo para la campaña, se llenaban los estadios para ir de la misma manera, Maricruz, de la misma manera que se llenó la inauguración que inventaron con las fotos aéreas. Los medios decían que nadie iba a votar por él y sin embargo se veía lleno y al final resultó que lo que la gente estaba viendo era verdad. ¿Me vas a negar que la inauguración presidencial, cuando fue juramentado que había personas en Washington, no lo había? Señores, hablemos de datos concretos. 24 horas después del lanzamiento de su campaña, el presidente Trump ha conseguido recaudar casi 25 millones de dólares. Exactamente. En 24 horas y en el mismo tiempo, Joe Biden hizo lo propio con 6,3, Beto O'Rourke 6,3, Bernie Sanders 6 y Kamala Harris 1,5, por citar los principales que los hemos repasado antes. En el caso de desde que anuncian su campaña hasta hoy,
Trump ya lleva 30, esto sin contar lo que ya ha recaudado anteriormente. Joe Biden va por un buen camino, 20 millones de dólares. Bernie Sanders, 18. Kamala Harris, 12, por citar también los más relevantes. ¿Qué nos dicen estas cifras, Maricruz? Bueno, lo que te dice es que cada uno ha anunciado su candidatura, o sea, cada uno de los demócratas y el presidente Trump. Vemos que el presidente Trump ha recaudado más que todos los demócratas juntos. Eso te dice mucho. Ha recaudado más de $1 millón por hora. 24 horas, casi 25 millones. Esos son hechos que no se pueden negar. Ahí es donde está el sentimiento, el corazón de la gente, de los americanos que tanto hablas, que tú dices que están disgustados con Trump. Están tan disgustados que están contribuyendo más de $1 millón por hora. Ok, hablemos de eso porque es importante. A los republicanos les encanta tratar de enfocarse que dinero significa victoria. No siempre. Los republicanos son ciudadanos americanos. Es correcto, ¿no? Son ciudadanos americanos y estoy totalmente de acuerdo, igual que son los demócratas. Eso está bien. Pero lo que pasa, Maricruz, es que si tú sumas a Bernie Sanders, a Joe Biden, a y todos, llegamos a cifras muy parecidas. Llegamos a cifras muy parecidas. Desde que han anunciado su candidatura, y lo puedes leer de nuevo y lo puedes sumar, todos los candidatos demócratas han recaudado menos de casi $25 millones. Te digo, está bien, y lo admito, pero te digo dos respuestas muy fáciles. Número uno, el dinero no lo es todo, el dinero no representa una victoria. Lo que representa una victoria son las políticas que hace el presidente, las políticas que ponen los demócratas en la mesa. Si ustedes, y te lo digo muy simple, hablamos de estadísticas, hablamos de los hechos, hablemos de la comunidad latina. La mayoría de la comunidad latina apoya a los demócratas porque entiende que somos el único partido de los Estados Unidos que entiende la comunidad y que queremos ayudarlos en forma migratoria, en la parte de economía, en la parte de salud. El Partido Republicano por años. Cuando dice economía, ¿a qué se refiere? Porque los datos económicos hoy son ciertamente muy buenos. Exactamente, son brillantes. Excelente pregunta, y esto es algo que, solamente para terminar este punto muy rápido, hay que entender que cuando el presidente Obama agarró la economía de este país, estamos perdiendo casi 1 millón de empleos mensuales en los Estados Unidos. Le tomó al presidente Obama 8 años rescatar la economía. Hoy en día todavía estamos viendo el resultado de la gran labor que hizo el presidente Obama económico. Esta economía no es del presidente Trump, es del presidente Obama. No sé si tengo oportunidad de responder, pero bueno, obvio. Respondiendo a lo que decías, el dinero no lo es todo, y lo hemos visto en las elecciones del 2016. Hillary Clinton le gastó $1.2 billones en su candidatura. El presidente Trump gastó poco menos de 600 millones, la mitad. ¿Y quién ganó? El presidente Trump. Ganamos el voto popular. O sea, que estoy de acuerdo contigo en eso, que el dinero no es todo. Segundo, te dice que la mayoría de los hispanos saben esto, saben el otro. Estás hablando en el pasado, porque el apoyo de los hispanos crece día a día por el presidente Trump. Y yo te digo ahora, y lo puedes poner en grabado, que el apoyo de los hispanos para el 2020 va a ser histórico por el presidente Trump. Lo veremos. Queda dicho. Antes de terminar, les pido un comentario. El Senado aprobó por 30 votos a favor y 1 en contra la propuesta de ley que otorgaría o que permitiría a la Administración destinar $4.600 millones a ayuda para inmigrantes en frontera, niños y también para nuevos jueces para acelerar las solicitudes de tramitación de asilos. El proceso legal en Estados Unidos es como en la mayoría de democracias liberales. El Senado aprueba una legislación, el Congreso o la Cámara de Representantes tiene que aprobar la suya y luego se fusionan, se vota y luego va a la sanción por parte del presidente de Estados Unidos. El Senado lo ha pasado, hay que decir que es de mayoría republicana. La Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tiene problemas para convencer a un importante caucus, que es el caucus hispano, hablando de inmigrantes. ¿Qué debe hacer Nancy Pelosi? Bueno, una y otra vez Nancy Pelosi ha demostrado que el odio que ella tiene por el presidente Trump es más importante que el bienestar de los americanos, que el bienestar de los hispanos, afroamericanos, de la economía y todo. Vamos a ver qué va a hacer ahora, si ella va a apoyar el voto de esta ayuda a estos inmigrantes que ha sido aprobado por el Senado, o más bien se va a ir a hacer todo lo posible para contradecir lo que quiera hacer el presidente Trump. Yo creo que va a ser una oportunidad más para que ella demuestre que está en qué prioridad tiene, o su país o el odio al presidente. Lo que pasa es que
Nancy Pelosi entiende que el presidente Trump no se le puede creer lamentablemente nada. Vimos que una de las primeras cosas que hizo cuando llegó a la presidencia fue quitarle el permiso, o tratar de quitarle, francamente, el permiso de DACA a más de 800,000 jóvenes. Trató de quitarlo, ¿para qué? Para poder usarlos como rehenes, para poder pintar y poder construir su muro que imaginariamente México lo iba a pagar. Sabemos que no lo hizo y nunca lo va a hacer. Entonces el presidente Trump juega con los inmigrantes, juega con los latinos. La speaker Nancy Pelosi entiende esos juegos y francamente es muy difícil creerle cualquier cosa en estos momentos que dice el presidente Trump. En la opinión de republicanos y demócratas, de liberales y de conservadores, hoy con José Aristimuño y con Maricruz Magowan. Lo tengo que dejar aquí, sé que nos daría para más debate, les invito a que nos vuelvan a acompañar próximamente. Vamos a las redes sociales. Unas redes sociales que hoy han recordado ese Día Internacional del Refugiado con mensajes como este. No creo que para alguien sea fácil tomar la decisión de dejar su país, sus pertenencias, trabajo, para irte lejos, solo o con hijos pequeños. La logística del país para recibirlos es compleja, sí, pero la empatía de ser humano a otro no debe serlo. Un mensaje muy adecuado en estos días en el que a veces la inmigración de los que llegan y que en algunos casos son vistos como extraños o forasteros merecen muy bien la empatía de los que los acogen. Otro mensaje. Soy hijo y nieto de refugiados en México. México le dio a mis familias paterna y materna la oportunidad de rehacer sus vidas y por ello estaré eternamente agradecido con el país que nos dio cobijo. México hoy tiene que acordarse de esa tradición de asilo. El agradecimiento, en este caso, de Arturo Sarucán, que es de origen catalán. Sus familias llegaron a México, fue embajador de México en Estados Unidos y recordaba así cómo México acogió a sus antecesores y él les estará eternamente agradecido. Más mensajes sobre la actualidad, una actualidad que hoy ha pasado por la sala oval de la Casa Blanca, donde hemos visto a Donald Trump recibiendo al primer ministro canadiense Justin Trudeau. Trump necesita a Trudeau, ¿es en serio? Trump no necesita a Trudeau, ahora ni nunca. Y nuestro primer ministro está ahí, sombrero en mano, para rogarle a Trump que pelee su batalla con China por él. Trump tampoco necesita el USMCA tanto como México y Canadá, así que sacude tu mano. Un mensaje interesante de análisis. Probablemente Estados Unidos tiene una posición de fuerza frente a Canadá en la cuestión comercial, pero que le pregunten a los empresarios estadounidenses si el mercado canadiense les interesa o no les interesa. Hoy en día, las economías de Canadá, de México y de Estados Unidos están tan relacionadas que todos se necesitan y no se puede despreciar al socio canadiense. Sí, es cierto que la economía estadounidense es más fuerte, pero está íntimamente relacionada también con la canadiense. Y un último mensaje sobre Venezuela. En Colombia han usado los tales diálogos para regalar curules y en Venezuela han usado los tales diálogos para mantenerlas. Y esa referencia a la situación de los diálogos entre la oposición al chavismo y el gobierno de Maduro, primero en Noruega y luego en Suecia. No sé si es muy precisa la comparativa entre Colombia y Venezuela. Podemos ser muy críticos con el proceso de paz de Colombia, pero hoy, si tenemos que elegir uno de los dos países en el que querríamos vivir, me parece que ustedes y yo coincidiríamos que la mejor opción es Colombia, frente a la situación en Venezuela. Insisto, con todos los reparos que quieran ustedes ponerle al proceso de paz en Colombia. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche confiando que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que descansen.